Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta lección que será la última de esta sección o de esta serie de estudios que hemos tenido acerca de cómo podemos entender todos la Biblia por igual. Hoy es nuestra última clase. Tenemos varias cosas que considerar, así que vamos a entrar en materia porque el tiempo siempre nos gana. Y de antemano les digo, vamos a tener en esta noche que utilizar un poquitito la lógica por la clase, quizás sea un poco complicada. Nosotros hemos visto de que es muy importante entender cómo es que Dios autoriza, cómo es que Dios nos da mandamientos, y vimos en lecciones anteriores que Dios autoriza o la Biblia autoriza por mandamientos o ejemplos directos, también por ejemplos o acciones aprobadas. Y estamos ahora vamos a considerar específicamente en esta lección la importancia de cómo la Biblia autoriza por conveniencia. Okay, vamos a ir leyendo lo que tenemos en la diapositiva y vamos a ir explicando un poquito esto que es tan importante. Dice en primer lugar, hermanos, que para poder cumplir con la obligación del cristiano a partir de declaraciones directas, las implicaciones o los relatos de acción aprobada, existe lo que se conoce como la conveniencia. Y la conveniencia está involucrada en el cumplimiento de cada acción autorizada por Dios. Con esto lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando Dios especifica cómo se debe cumplir una obligación, el cómo es tan importante o tan vinculante, como la obligación misma. Así que a eso es lo que en primer lugar le tenemos que prestar atención. Ahora, si una especificación de Dios sobre algo que se debe cumplir, o sea, una obligación, no da ninguna especificación clara, entonces la manera y el método del cumplimiento se dejan al juicio humano, al ámbito de lo que nosotros conocemos como conveniencia. Es decir, Dios en ocasiones ha dado mandamientos directos, yo lo he dicho varias veces, como por ejemplo, no matarás, no robarás. Son mandamientos directos, claramente los entendemos. No hay que robar, no hay que matar. Pero en ocasiones, algunos mandamientos u obligaciones no son tan claras. Parece que se da un espacio a la interpretación humana y ahí es donde juega entonces un papel importante la conveniencia. Fíjese que en esta diapositiva les estoy poniendo algo muy interesante, y es que la conveniencia es aquella que facilita, socorre, asiste, ayuda o nos da beneficios en la interpretación de un determinado mandamiento o pasaje de la Escritura, y es intrínsecamente ventajoso para llevar a cabo obligaciones u opciones. Es decir, estas cosas no están prohibidas, sino que más bien están en armonía con las Escrituras. Como lo he dicho ya en las dos clases anteriores, primero leemos la parte difícil, la definición difícil, pero cuando pasamos a los ejemplos bíblicos, creo que esto se entiende un poco mejor. Resumiendo entonces, una conveniencia es aquella que agiliza, ayuda, beneficia y es intrínsecamente ventajosa para llevar a cabo obligaciones y opciones y que están en armonía con la Escritura. Donde no hay autoridad bíblica, es decir, donde no hay declaraciones directas, implicaciones o acciones aprobadas, no hay conveniencia. Es decir, la conveniencia es como el último recurso, pero para poder utilizarla tiene que haber primero un mandamiento directo, una implicación o una acción aprobada. Uno debe tener una obligación bíblica si es que se está apresurando.
Llamar arbitrariamente a algo una conveniencia no significa que lo sea. Debe acelerar intrínsecamente ventajoso el cumplimiento de una obligación autorizada. No se preocupen, hermanos, vamos a lo que nos compete. Esa es la parte difícil. Vamos a ver si podemos poner esto un poquito en perspectiva con algunos versículos de la Biblia. Algunos criterios que nos van a ayudar para elegir estos facilitadores. ¿Por qué facilitadores? Porque cuando nosotros vamos a interpretar por conveniencia, hay algunas cosas que nos facilitan esta interpretación. Por ejemplo, en Colosenses 3:17, si gustan lo leemos, aunque digo en otras ocasiones ya lo hemos leído. Colosenses 3:17 dice la palabra del Señor: todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, las conveniencias, recuerden, estamos hablando de las conveniencias, se benefician de las acciones autorizadas. ¿Por qué? Porque todo, según este texto, todo lo que hacemos o todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el punto 2, note, las conveniencias no deben agregar a las acciones que ya han sido autorizadas. Hay una gran diferencia entre lo que es beneficiarse y agregar. Es una gran diferencia cuando leemos un versículo bíblico y nos vamos a ayudar por medio de una conveniencia. Eso es muy diferente a agregarle algo al texto que el texto no dice. Para poner un ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos predicar acerca del bautismo, ¿cierto? Debemos predicar del bautismo, porque sabemos que el bautismo es bíblico. Bueno, en tiempos bíblicos se bautizaban las personas en ríos, ¿cierto? Hoy en día nosotros bautizamos en algo que se conoce como un bautisterio, ¿cierto? Pero dígame, ¿en qué parte de la Biblia se nos dice que al bautizar debemos utilizar un bautisterio? Digo, ¿es erróneo, es algo malo o indebido que utilicemos un bautisterio? En este caso de lo que estamos hablando, ¿en qué se convierte el bautisterio? Para nosotros, en una ayuda para cumplir el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Bautizar. Bueno, nosotros podemos bautizar a una persona y llevarla a un río, o podemos llevarla al mar, podemos llevarla a una piscina. Pero si alguien decide bautizarse un domingo por la mañana, ¿qué es lo más conveniente? Por eso es la palabra conveniencia. ¿Qué es lo más conveniente? Es decir, de nuevo, podemos trasladarnos a un río, podemos ir al mar, podemos ir a una piscina, pero ¿qué es lo más conveniente, lo más rápido, lo que más nos ayuda para cumplir ese mandamiento? Si una persona decide bautizarse el domingo, tener un bautisterio. ¿Me sigue? Es decir, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no dice es indebido tener un bautisterio. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la idea de un bautisterio? A alguien por ahí que dijo, bueno, mientras haya agua, suficiente agua, en la cual podamos sumergir a una persona, no hay ningún problema. Sé de algunas congregaciones que no tienen bautisterio, pero tienen algo como una piscina inflable, algo donde quepa suficiente agua y una persona se pueda bautizar. Es decir, en ese caso, el bautisterio o la piscina inflable se vuelve una conveniencia. ¿Para qué? Para cumplir el mandamiento. No sé si lo estoy explicando de una manera que se puede entender. Siguiente punto, dice, las conveniencias son imprescindibles para realizar acciones autorizadas. Precisamente lo que estoy hablando. Y el ejemplo que les pongo aquí es, el mandamiento es reunirnos cada primer día de la semana, ¿cierto? Sabemos que la iglesia del primer siglo se reunía o se congregaba cada primer día de la semana. ¿Ustedes creen que la iglesia del primer siglo tenía edificios como nosotros?
O imagínense una iglesia hoy en día de 300, 400 miembros o incluso de 50 miembros. Yo veo que la iglesia del primer siglo se reunía en casas. La iglesia del primer siglo no tenía edificios, se reunían en casas. ¿Hay algún problema en que la iglesia de hoy se reúna en casas? No hay ningún problema. La iglesia se puede reunir en cualquier lugar. La iglesia se puede reunir en un parque. La iglesia se puede reunir en un lugar público. No hay necesidad de que la iglesia se reúna en un edificio. Entonces la pregunta es, ¿para qué son los edificios? ¿Nos ayudan, sí o no? Son convenientes. O sea, es conveniente que la iglesia tenga un lugar donde reunirse, para que no tengamos que reunirnos en casas y estemos un poco limitados de espacio y demás. Pero no hay nada en la Biblia que diga que debemos reunirnos en un edificio. No dice nada que sean bancas, no dice nada que sean sillas. O sea, estas sillas que tenemos son una conveniencia, ¿sí o no? Pensemos en la iglesia del primer siglo. Hoy estamos proyectando esta clase acá en esta pantalla. ¿Ustedes creen que la iglesia del siglo tenía pantalla? ¿Tenía PowerPoint? ¿Tenía PDFs? ¿Tenía cámara? No. Significa que nosotros, porque estamos usando esto, ¿estamos haciendo algo indebido? ¿Estamos pecando? No. Lo estamos usando por conveniencia. Pensemos en los cantos. ¿Ustedes creen que la iglesia del primer siglo proyectaba los cantos así? ¿O incluso tenían un himnario como nosotros tenemos en ocasiones? Probablemente no. Pregunto, ¿es malo tener himnarios? ¿Es malo proyectar los cantos? ¿O indebido, pecaminoso? Claro que no. Son conveniencias. ¿Y por qué les llamamos conveniencias? Porque nos ayudan o nos facilitan a cumplir el mandamiento. En este caso, ¿cuál es el mandamiento? Cantar al Señor. ¿Los himnarios nos ayudan a cantar? Claro que sí. ¿Las presentaciones, los PowerPoint nos ayudan para la clase? Claro que sí. No hay nada de malo en utilizarlos, pero no estamos agregándole nada que sea pecaminoso al mandamiento en sí mismo. El tipo de conveniencia, bueno, esto ya lo estoy diciendo, el tipo de conveniencia es opcional. La Biblia dice que hay que reunirnos. ¿Podemos reunirnos en una carpa? Sí. ¿Podríamos reunirnos en la playa? Sí. ¿En un edificio? Sí. ¿Se puede alquilar un edificio? Sí. ¿Se puede comprar? Sí. ¿Podríamos reunirnos el próximo domingo que viene en la casa de algún hermano? Sí. Incluso la hora. No hay nada en la Biblia que nos diga una hora específica. Perdón, siempre y cuando sea el primer día de la semana. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Dice, las conveniencias deben ser verdaderamente beneficiosas. Estos textos ya los hemos leído, pero quiero que los leamos otra vez. Primera de Corintios 6:12 y también Primera de Corintios 10:23. Vea lo que Pablo dice en estos dos versículos. Por cierto, muy importantes a la hora de hablar de este tema. Primera de Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 10, versículo 23, misma terminología. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Note cómo la conveniencia ahí está reflejada en estos dos versículos. Pablo dice todo me es lícito. A la iglesia todo le es lícito, pero no todo edifica, no todo conviene. Puede ser que algo sea útil, puede ser que algo, no sea útil, incluso si es legal. Pregunto de nuevo, ¿es legal? ¿Es útil reunirnos en las casas? Bueno, es legal, es hasta bíblico, podríamos decir, pero quizás hoy en día no sea tan conveniente por problemas de espacio y demás.
Muy bien, las conveniencias no deben esclavizar. Algunas tradiciones caen en esta área. ¿Es importante usar corbata para predicar o ser un buen predicador? No, una corbata no me hace ni mejor ni peor predicador. Digo, pero en apariencia me veo mejor. ¿O cierto tipo de ropa? Claro que no. Hay ciertas costumbres que esclavizan. Las conveniencias entonces deben ser edificantes, deben edificar. El orden de la adoración es conveniente, pero también esto no se debe confundir. Normalmente en el orden de nuestra adoración participamos primero de la cena, después de la ofrenda y después la predicación. ¿Habría algún problema si cambiamos ese orden? Si el domingo que viene primero hacemos la predicación y dejamos la cena de último, no hay ningún problema. No hay nada en la Biblia que nos diga acerca de ese orden. Sin embargo, las conveniencias deben de hacerse en amor. Primera de Corintios 16, versículo 14, dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy bien, espero que vayamos entendiendo bien este tema. Ahorita vamos a tener un cuadro comparativo también con algunas cositas importantes, pero como ya mencionamos, hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es una conveniencia. No me voy a cansar de repetirlo. Una conveniencia es algo que nos ayuda a cumplir un mandamiento, pero hay una diferencia entre una ayuda y una adición. Recordemos que la Biblia siempre nos va a exhortar y nos va a decir que no debemos agregar, ni quitar, ni modificar nada a lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho. Pero las conveniencias no agregan nada a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Vamos tal vez a poner un par de ejemplos bíblicos de nuevo para que esto se vaya comprendiendo un poco mejor. Ejemplos para ilustrar la diferencia entre una ayuda y lo que es agregar. Tomemos por ejemplo el mandamiento de Marcos 16:16. Jesús dice que debemos ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Bueno, para cumplir este mandamiento, nosotros podríamos ir caminando y podríamos ir a caballo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para poder ir y predicar el evangelio, podríamos ir caminando o podríamos ir, en este caso, a caballo. Dos opciones para cumplir el mismo mandamiento. Estas dos opciones tienen una relación directa con la obligación. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la obligación en ese texto? La obligación es ir. La obligación es ir. Pero ¿cómo voy a ir? Bueno, yo puedo escoger ir caminando, o puedo ir a caballo, o podría usar un carro para trasladarme. Pero aunque tienen directa esa relación, no tienen relación particular entre sí. Y es aquí la parte donde tenemos que ponerle un poquito de lógica a esto. Caminar no es una ayuda. Caminar no es una conveniencia para montar, y montar a caballo no es un recurso para caminar. ¿Qué sería una conveniencia para caminar? Por ejemplo, un bastón. Un bastón nos ayuda a caminar si es que tenemos problemas para caminar. Eso se convertiría en una ayuda o en un recurso. ¿Me siguen? Ahora, en esta segunda ilustración, en una ilustración simple del área de la percepción, cómo nosotros percibimos las cosas, podríamos decir que nosotros percibimos de dos maneras diferentes, al menos para este ejemplo: viendo y oyendo. Percibimos por oído y percibimos por el ojo. ¿Ok? Oír no es un recurso para ver, ni ver es un recurso para oír.
Estas son solo formas definidas y distintas de percibir, que están coordenadas. Cualquiera de las dos se puede hacer sin el otro, ¿cierto? Si usted fuera sordo, puede percibir por medio de la vista. Y si fuese ciego, puede percibir por medio del oído. En el caso que estamos poniendo como ejemplo aquí, ¿qué sería una conveniencia o una ayuda? En este caso, los anteojos o unos lentes serían un recurso o una ayuda para ver. O un audífono se convertiría en un recurso, en una ayuda para poder escuchar mejor. Es decir, aunque las dos sirven para lo mismo, ver y oír sirven para percibir, no se relacionan entre sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está muy claro, hermanos? Sí, espero que sí. Vamos a continuar con esto, pero aplicándolo ahora a un mandamiento en la palabra del Señor. Esto mismo que dijimos hace un momento, entre lo que es una conveniencia y lo que es agregar. Hablemos un poquito de la música en la adoración. Bien sabemos, si usted nos está mirando luego en este video, la Iglesia de Cristo no utiliza instrumentos musicales en su adoración. Únicamente cantamos con nuestra boca. Bueno, eso se ha convertido en una lucha porque algunos interpretan que sí debemos cantar con instrumentos. Nosotros decimos que no. Apliquemos esta misma lógica, en esta noche a lo que estamos hablando. Nosotros podríamos decir que nosotros hacemos música de dos maneras. Hacemos música cuando cantamos y hacemos música cuando tocamos un instrumento musical. Eso es lo primero que hay que tener claro, que cuando nosotros cantamos, estamos haciendo música. Por eso es que la mayoría de los cantos que nosotros, bueno, la mayoría no, todos, los que proyectamos aquí tienen notas musicales, porque cuando estamos cantando estamos haciendo música. Pero ¿con qué estamos haciendo música? Con nuestra voz, con nuestra boca. Ahora, note, el canto y los instrumentos mecánicos son solo dos formas diferentes para hacer música. Cualquiera de las dos se puede hacer sin el otro. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo puedo cantar sin instrumentos, ¿sí o no? Sí. ¿Y puedo tocar instrumentos sin cantar? Sí, obviamente sí. Las dos se pueden hacer sin la otra. Ahora, ¿qué sería cantar no es un recurso o una ayuda para tocar, ni tocar es un recurso para cantar. Dicho en otras palabras, lo que sí es un recurso para nosotros cantar sería un himnario, como ya lo dije hace un momento. Un himnario o una presentación de PowerPoint aquí al frente, algo donde usted pueda percibir con su vista y usted pueda cantar. ¿Ok? O en este caso, tener a alguien que dirija a la congregación, un director de cantos, que alguien podría decir, ¿por qué hay un director de cantos? A ver, contésteme esa pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice que tiene que haber un director de cantos? ¿Por qué hay un director de cantos en la iglesia? Bueno, ciertamente es para llevar un orden, ¿no? Si no, cada quien cantaría el canto que más le gusta. Si decimos, vamos a cantar y no hay un director de cantos, ¿quién sabe lo que se va a cantar? Puede ser que yo cante, no sé, las promesas de Jesús, si usted quiere cantar cuando allá se pase lista y sería un desorden. Entonces, en este caso, el director de cantos y el himnario se convierten en una conveniencia. Es conveniente tener un himnario, es conveniente tener un director de cantos para poder cumplir el propósito de cantar. Cuando usamos el himnario en nuestro canto, solo estamos cantando, no estamos cantando ni haciendo algo más.
Pero cuando Dios nos ordena en el Nuevo Testamento que cantemos en adoración a Él, tocar un instrumento sí sería agregarle algo a la palabra de Dios. Usted puede leer, casi sin temor a equivocarme, todos los versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la adoración a Dios, habla acerca de cantar, cantos e himnos y cánticos espirituales, cantar con el corazón, cantar con el espíritu, cantar con el entendimiento, ofrecer fruto de alabanza para nuestro Señor, fruto de labios, dice el texto, que confiesan su nombre. Pero en ningún lado se nos dice cante tocando un instrumento. Y la verdad, pues tiene que ser dicha. De nuevo nos llevan luego a los salmos y ya hay otras cosas que hablar ahí, como parte de un pacto diferente y demás. Pero cantar no es lo mismo que tocar un instrumento. Y eso es lo que quiero que se entienda hasta este momento. Muy bien. Continuamos con esto de la conveniencia. La conveniencia aumenta la practicidad, la resistencia y la aplicación de gran alcance de la revelación de Dios. Fíjense esta lista de ejemplos que les pongo aquí, mis hermanos, acerca de algunas cosas que tenemos como conveniencia. Ya algunos de ellos los he citado. ¿Por qué tenemos edificios hoy en día? Porque es conveniente. No porque la Biblia lo diga, pero es conveniente tener edificios para reunirnos. ¿Por qué bautizamos, como ya dije, en bautisterios? Porque es más conveniente tener un bautisterio aquí que luego trasladarnos a un lugar. En muchas ocasiones hay personas que nos han dicho, no, yo prefiero bautizarme en un río. Es una petición especial. Entonces se saca el tiempo y se va a un río o al mar o a un lugar X, pero no es que tiene que ser así. Nuestra enseñanza en las clases bíblicas simultáneas, adultos y niños. Cada domingo nosotros tenemos escuela dominical y los adultos se separan de los niños y de los jóvenes. ¿Dónde encuentra usted eso en la Biblia? ¿Encuentra usted eso en la Biblia? Que la iglesia del primer siglo tenía escuelita para niños y se los llevaban aparte y que a los jóvenes también los ponían aparte. No lo vemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es más conveniente dar una clase especial para niños, una clase especial para jóvenes y otra con un tema más para adultos, por conveniencia. Pero todos estamos estudiando la Biblia por igual. Los himnarios, como ya dije, los líderes de canto o directores de canto, el canto de invitación o el himno de invitación al final de la predicación. ¿Por qué lo hacemos? Porque es conveniente. Las copas individuales, para aquellos que defienden el uso de una sola copa, porque Jesús, dicen, tomó una sola copa y debería ser una sola copa. ¿Por qué utilizamos copitas individuales? Por conveniencia, ¿no? Ahora, mucho cuidado, cuando usted va a Lucas, yo también veo algo ahí interesante, que no puedo ir por cuestiones de tiempo, pero en el Evangelio de Lucas se dice que Jesús les dio la copa y se la pasó a ellos. O sea, yo interpreto el texto de Lucas como sí, ellos tomaron la copa, pero la iban pasando y cada uno, yo entiendo, cogía aparte en su propio recipiente y la iban pasando. No fue que bebieron literalmente de la copa, pero ese es otro tema. La canasta de la ofrenda. ¿Cómo sabemos que la iglesia del primer siglo tenía una canasta? ¿Y qué si era otra cosa? ¿O cómo la recogían? ¿Cómo la guardaban? ¿Era en sobres, en bolsas, en cajas de cartón, debajo de la sandalia? ¿Dónde la guardaban? No sé. Hoy utilizamos una canasta, un recipiente como una conveniencia. ¿Quiénes dirigen las oraciones? Vean, las pizarras, pizarrones blancos. ¿Tenía la iglesia del primer siglo esto? Los PowerPoint, las pantallas, obviamente sabemos que no.
¿Por qué las utilizamos hoy? Porque vivimos en un mundo moderno y no estamos alterando nada los mandamientos de la Biblia al utilizar una pizarra o una presentación, un proyector. Nuestro sistema de megafonía, es decir, yo estoy utilizando en este momento un micrófono para que el celular de donde estoy grabando me capte el audio y esta clase la podamos subir al YouTube. ¿Estoy violentando en algo el principio o el mandamiento de enseñar, como dice la Biblia? ¿Lo estoy violentando por utilizar estos elementos? No, son conveniencias, son algo que me están ayudando para que esta clase la reciban, no solo ustedes que están hoy aquí, sino también muchos en el futuro. Así que hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de conveniencia. Pregúntese, cuando usted lea un versículo bíblico, lea y pregúntese, ¿hay algo conveniente? ¿Hay alguna conveniencia que yo pueda aplicar? Dos formas de ver la pregunta de autoridad. La Biblia es un documento, un libro para ser alabado y conservado. ¿Me siguen en ese particular? Sí, la Biblia es sagrada. Dios nos la dio para ser alabada, conservada, pero también es un libro para ser enmendado de vez en cuando. Es decir, no estamos limitados solo por lo que las escrituras enseñan, afirman o mandan. Apréndase este resumen. Desde ya le digo, apréndaselo y verá a ver qué fácil nos va a hacer en la práctica. La Biblia entonces, cuando decimos que es un documento para ser alabado y aferrado a él, recuerde esto, lo que la Biblia afirma, eso es lo que la iglesia cree o tiene que creer. Lo que la Biblia manda es lo que la iglesia tiene que obedecer. Lo que la Biblia prohíbe es lo que la iglesia debe evitar. Y lo que la Biblia autoriza, la iglesia no debería ir más allá de lo que está escrito. Vea qué fácil. Lo que la Biblia afirma, lo debemos creer. Lo que la Biblia manda, lo obedecemos. Lo que la Biblia prohíbe, lo evitamos. Y lo que la Biblia autoriza, nosotros como iglesia no vamos a ir más allá de eso. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Creo que sí. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Vamos avanzando entonces. Vamos a hacer este cuadro comparativo de nuevo con ejemplos, hermanos, que nos ayuden quizás un poco. Digo, cuando uno pone ejemplos de la vida real, tal vez le ayuda a uno un poco más a entender principios bíblicos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de lo que sería la autoridad genérica, entiéndase genérica como general, y la autoridad específica. En este caso, si yo le dijese a mi hija que vaya a mi guardarropa, o a mi closet, y me traiga los zapatos, y le doy ese mandamiento genérico, general, hija, vaya y me trae los zapatos que tengo en el closet. Y entonces cuando ella llega al closet hay 30 pares de zapatos. Es un supuesto, ¿verdad? No tengo esa cantidad de zapatos, pero se encuentra con 10, 15, 20 pares de zapatos. Si yo le digo, tráigame los zapatos, ¿cuáles zapatos me va a traer ella? Bueno, ella podría pensar, cualquiera, ¿no? Porque el mandamiento fue muy general. Pero si yo fuese un poco más específico, hija, vaya al closet y me trae las tenis Nike blancas con cordones rojos. De los 30 o 20 pares de zapatos que ella puede encontrar, hay un mandamiento específico que le he dado y le he dicho que de todos los zapatos, pues los que quiero son esos específicos que son Nike. Es decir, que si en esos 30 pares hay marcas Reebok, Adidas o cualquier otra marca, ¿cuáles me va a traer ella? Los que yo le he dicho, tráigame las tenis Nike. Este ejemplo, hermano, amigo,
persona que me escucha, es muy interesante para aplicarlo a la Biblia, porque a veces encontramos mandamientos que son generales, genéricos, y hay mandamientos que son específicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los levitas, o los sacerdotes debían provenir o deberían haber sido miembros de la tribu de Leví. Entonces, ¿cuántas tribus habían, por cierto, en el Antiguo Testamento? ¿Eran 12? Bueno, por ahí anda, sí, 12, ¿no? Hay una tercera ahí que se menciona, pero de nuevo, una 13ª que se menciona por ahí, pero no vamos a entrar en ese detalle. De 12 tribus, Dios dijo que los sacerdotes debían provenir de la tribu de Leví, que tenía que ser un hombre judío de la tribu de Leví. Cuando Dios dijo, hermanos, que ese hombre que fuera sacerdote debía ser de la tribu de Leví, automáticamente, pregunto, ¿no estaba descartando las demás tribus? ¿O tenía que Dios escribir o revelar un mandamiento que dijese: el hombre que quiera ser sacerdote no puede ser de la tribu de Rubén, no puede ser de la tribu de Simeón, no puede ser de la tribu de Judá, no puede ser de la tribu de Neftalí? Es decir, ¿tenía que ir Dios por cada una de ellas? Vuelvo al ejemplo de los zapatos. Como que yo le dijese a mi hija, vaya al closet y tráigame un par de zapatos que no sean los negros, que no sean los rojos, que no sean los blancos, que no sean... ¿Para qué le voy a decir todas esas órdenes si dándole un mandamiento específico, ella entiende todo lo demás? ¿Sí o no? Es lo mismo que está haciendo Dios aquí. Quiero que el sacerdote sea de la tribu de Leví. Punto. Automáticamente excluye todas las demás tribus. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta entender esto cuando se trata, por ejemplo, de este mandamiento de la adoración? Por ejemplo, en Efesios 5:19, versículo que también hemos leído antes, pero que lo podemos leer de nuevo en este momento, que está en la presentación. Efesios 5:19. Si alguien lo tiene por ahí. Sí, por favor. Gracias, hermana. Fíjese, el versículo 19 da inicio con una palabra importante: hablando. Pregunto, ¿para hablar nosotros ocupamos un instrumento musical? Yo no necesito un instrumento musical para hablar. Estoy enseñándoles esta clase y no tengo ningún instrumento aquí. Si yo les dijese en este momento, oremos, vamos a orar, hermanos, ¿ocupo un instrumento musical para orar? ¿Ocupo que haya un arpa o un piano o algo detrás mío para que yo pueda orar? No, por eso es que Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, yo no necesito un instrumento para hablar, no necesito un instrumento para orar, no necesito un instrumento cuando predico. Cuando estoy predicando no necesito un instrumento. Al dar esta clase no necesito ningún instrumento. ¿Por qué para cantar la gente piensa que necesitamos un instrumento? Efesios 5:19, que acaba de leer nuestra hermana, dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Obviamente al cantar se entiende que vamos a usar la boca, pero es una melodía que nace en el corazón y que sale del corazón. Y esto no lo comprenden muchas personas. Que poner un instrumento
mecánico o instrumental aquí sí sería agregar a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra o el mandamiento es cantar, no tocar, como usted ve en la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Estamos completando el cuadro aquí. Estoy maravillado de que en esta noche o en esta oportunidad no hayan preguntas en esta clase. Me alegra que todo esté quedando claro y entendido. Vamos casi finalizando, hermanos. Sentido común. El sentido común y la relación de la autoridad genérica y específica, o inclusiva y exclusiva, al interpretar la palabra de nuestro Dios. De nuevo, esto es lógica, es sentido común. Hermanos, amigos, nosotros todos los días, a diario en lo que vivimos, utilizamos el sentido común o la lógica. Vea por ejemplo esta. Supongamos que un médico hace una, yo le digo receta, ¿no? ¿Cómo es que le llaman aquí? Una prescripción para un medicamento. Si ese médico le escribe al farmacéutico, dele a mi paciente cualquier antibiótico que tenga. ¿Es ese una prescripción genérica o específica? Piensen por un momento. El doctor hace una receta, una prescripción y le dice al farmacéutico, dele a mi paciente cualquier antibiótico que tenga. ¿Cuál va a escoger el farmacéutico? Cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mandamiento del médico es genérico, dele cualquiera. Y podría ser inclusivo, podría incluir la penicilina, ¿verdad? O podría incluir cualquier otra, ¿no? O podría ser también exclusiva, como un antiácido, antiácido. Ahora, si vamos al siguiente ejemplo, ese mismo médico le dice al farmacéutico de la siguiente forma: dele a mi paciente 250 miligramos de tetraciclina 3 veces al día. Es decir, de toda la gama y de toda la variedad de antibióticos que hay, ahora el farmacéutico sabe que hay una en específico que necesita darle al paciente. En este caso, el mandamiento es específico. ¿Cuál es? Tetraciclina. Y es inclusivo porque ese mismo medicamento podría ser de cualquier empresa, de cualquier compañía o de cualquier farmacéutica que la fabrique. Pero puede ser específico también y exclusivo, que serían todos los demás medicamentos o en este caso dosis. Yo sé, puede parecer confuso esto, pero si usted lo piensa con cuidado, todos entendemos eso. Es decir, si el médico nos dice a nosotros que nos va a recetar penicilina y vamos a la farmacia, nos revisamos el frasquito y ahí nos dice penicilina, automáticamente lo vamos a devolver, ¿sí o no? Porque vamos a querer usar lo que el médico nos dijo. Ahora, Dios con el hombre. ¿Qué le dice Dios al hombre? Cantad y alabad al Señor en vuestros corazones. Imaginemos que ahora el médico es Dios y está haciendo la receta. Cantad al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es? ¿Es esto un mandamiento genérico o específico? Ustedes, hermanos, que están entendiendo muy bien la clase de esta noche. Específico, claro que sí. Cante con el corazón. ¿Por qué yo podría suponer que puedo agregar un instrumento musical, mecánico? Ya eso me lo imagino yo. Pero el médico no me está diciendo eso. Ahora, yo estoy agregándole a la Biblia por utilizar un himnario. No,
Ya eso es diferente, muy diferente. Muy bien. Vamos a completar ahora este cuadro en el cual vamos a hablar de la enseñanza explícita e implícita. Ustedes van a ver qué fácil que es esto. Digo, si le ponemos un poquito de lógica. Muy bien, hablemos un poco de la enseñanza explícita. Cuando digo explícita, me refiero a autorizada por Dios y por tanto es una obligación. ¿Qué sería explícito? Cantar, predicar, orar, dar, o sea, ofrendar, la cena del Señor, reunirnos. Son mandamientos explícitos que encontramos en la palabra para cada primer día de la semana. Cosas que son explícitas y desautorizadas o prohibidas en la Biblia. El adulterio, no adulterarás. Asesinar, no matarás. Mentir, no debemos mentir. No debemos robar, no debemos chismear, no debemos tener amargura. Esas son enseñanzas explícitas. ¿Se entiende esto? Vamos entonces a las enseñanzas implícitas, que es otra cosa diferente. Hay enseñanzas implícitamente autorizadas, que serían conveniencias opcionales, como ya hemos mencionado en toda esta clase. Esas podrían ser himnarios, es una conveniencia, la literatura con la cual evangelizamos y enseñamos, la canasta de la ofrenda, las copitas de la cena, el edificio de la iglesia, etc. Hay otras que son implícitamente desautorizadas o prohibidas. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos quemar incienso los domingos? ¿Dónde se nos dice que debemos utilizar un rosario? ¿Dónde se nos dice que para bautizar solo usemos la aspersión, unas solas gotitas? ¿Dónde se nos habla del bautismo de niños? No hay enseñanzas que lo autoricen en el Nuevo Testamento, ni tampoco la música instrumental. Finalizo, hermanos, con esta diapositiva. Si no tienen más preguntas o comentarios ustedes, pero vea, asuntos obligatorios y opcionales. En asuntos que son obligatorios, nosotros necesitamos estar unidos. Debe haber unidad en asuntos que son obligatorios. Es decir, congregarnos es una obligación. Ofrendar es una obligación. Tomar la cena es una obligación. Cantar es una obligación. Orar es una obligación. En todos esos aspectos necesitamos estar unidos. Ahora, en asuntos facultativos debe haber libertad. Hay ciertas cosas en las que nosotros tenemos libertad para hacer o no hacer. Recuerda el texto que vimos hace un momento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Tenemos libertad de comer carne? Sí, pero hay quienes deciden no comer carne, no les gusta comer carne. ¿Quién está en lo correcto, el que come carne o el que no come carne? No, en ese tipo de situaciones hay libertad. Si usted no quiere comer carne, yo sí como carne. Yo no te juzgo, tú no me juzgas. En todos los asuntos debe haber amor. No debemos tratar entonces los asuntos obligatorios como si fuesen opcionales, ni debemos tratar los asuntos opcionales como si fuesen obligatorios. Hay que prestar atención a eso con mucho cuidado. Si aplicamos esos principios, hermanos, nos va a ir bien, no solo como iglesia, como el cuerpo de Cristo,
sino también en el sentido de que vamos a agradar a Dios como Él quiere, como Él manda. Lo que tiene ahora es un simple resumen de todo lo que vimos en esta clase. No sé cuántos meses nos tomó, pero fueron varias semanas en las que estuvimos meditando. Para entender la Biblia, todos por igual, en primer lugar debemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos reconocer que la Biblia se puede entender por igual. En tercer lugar, necesitamos hacer distinciones adecuadas y necesarias. En cuarto lugar, debemos interpretar correctamente la Biblia. Y como hemos visto en la clase de la semana anterior y esta, para poder entender la Biblia todos por igual, necesitamos saber cómo es que la Biblia autoriza. Y usted tiene ahí, esas fueron cuatro aspectos de cómo la Biblia autoriza. Fueron declaración directa, implicación, cuentas de acción aprobadas y la conveniencia de la que hemos hablado en esta noche. Yo les agradezco su tiempo, hermanos, hermanas, porque sé que estas lecciones pues, han sido un poquito complicadas, pero si las aplicamos nos va a ir muy bien a la hora de interpretar la Biblia. De verdad, gracias por haber estado en estas clases, haberlas seguido, y pues si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estamos para ayudarles. Terminamos acá la lección de esta noche. Si no hay alguna pregunta o comentario. Muy bien, vamos a terminar aquí. Paz en Cristo.